invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. No debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola, 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 ¿qué tal, queridos televidentes? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Tejiendo Vínculos, el primer programa regional donde la atención psicosocial se extiende de la escuela hasta sus hogares. En esta oportunidad nos encontramos con Luis Guillermo Álvarez, él es médico especialista en salud mental. Luis Guillermo, bienvenido a Tejiendo Vínculos. Muchas gracias, Cintia, por la invitación. Luis Guillermo, hoy vamos a hablar sobre el acto deliberado de quitarse o atentar contra la vida. ¿Qué es esto? ¿O a qué responde? Bueno, el suicidio, como tú lo estabas diciendo, es quitarse la vida con la intención de quitarse la vida. Y esta aclaración es muy importante porque hay en otros momentos en que las personas se quitan la vida en un accidente o huyendo de alguna situación y esto no se considera un suicidio. ¿Pero a qué lleva todo esto de atentar contra tu propia vida? ¿A qué responde? Bueno, el suicidio tiene múltiples causas. En salud mental hablamos de algunas enfermedades que pueden llevar al suicidio, como la depresión, los trastornos de ansiedad, el trastorno afectivo bipolar. Pero generalmente lo que ocurre son tres factores. Primero está ese sentimiento de angustia, esa sensación de una tristeza profunda, de una situación desesperada que la pudo haber causado cualquier situación de la vida. Pero esto va acompañado de una falta de recursos emocionales, de vínculos afectivos, de relaciones o de recursos psicológicos para afrontar esa angustia que tengo y además un pensamiento de desesperanza, de falta de futuro que plantean el quitarse la vida como la única solución a esto. Entonces ahorita decíamos que el suicidio era quitarse la vida con la intención de quitarse la vida. Y lo que yo he visto en la práctica clínica es que la mayoría de las personas que intentan suicidarse en realidad no querían quitarse la vida, sino que querían liberarse de esa angustia o de esa situación para la que ellos no encontraban respuesta o salida. Entonces, ¿qué mensaje o qué aporte podríamos darle directo a esa persona que en este momento quizás se encuentre en ese momento que tú acabas de decir, un problema, una situación en la que no le encuentra salida? ¿Hay forma de salir de esto? ¿Cómo puedo tratarlo? Claro, yo creo que los vínculos emocionales son supremamente importantes en este tipo de situaciones. Buscar ayuda, saber que siempre hay alguien que está ahí para ayudar. En esa situación o en ese momento de angustia uno siente que no tiene nadie con quien contar, que no hay solución, pero la verdad es que sí, sí hay manera de gestionar esa angustia, sí hay manera de hablar con alguien que te ayude. Tenemos no solamente los recursos psicológicos o clínicos o médicos que pueden ayudar, sino puedes hablar con un amigo, le puedes contar a alguien cercano ese sentimiento que tienes, esa angustia que tienes, ese momento por el que estás pasando, y es el primer paso, buscar ayuda. Yo soy insistente en decir que el principal recurso o la principal capacidad que tenemos los seres humanos es la capacidad de pedir ayuda, y no debemos perder esa capacidad. Cuando uno siente una tristeza, una angustia, una dificultad, o una situación que uno cree que no tiene solución, el hecho de uno compartirla, de contarle a alguien, de sacarla del corazón y Yo creo ponerla que te en otra libera, persona. te Claro, libera de cargas. eso cuando va haces a disminuir esa sensación que tú tienes de angustia y vas a encontrar otros caminos que creo yo que pueden ayudarte a resolver. Definitivamente el poder hablar es una herramienta extraordinaria en estos casos para irse liberando de la angustia. Hay que buscar ayuda profesional. Hay líneas de atención para personas que tienen problemas
o ideas de suicidio. Y también se pueden acercar a un hospital, se pueden acercar. Esta idea, esta sensación en urgencias debe ser tratada como una urgencia vital. O sea, que yo puedo ir por urgencias cuando tengo ese tipo de sensación o que quiero accionar o ese tipo de sentimientos. Por supuesto que sí, pueden consultar a urgencia, contar a quien los atienda lo que están experimentando y recibir la atención apropiada. ¿Qué es como realmente? O sea, ¿qué experimento yo cuando quiero quitarme la vida? O sea, ¿puede ser inconscientemente también esto? ¿O ya es súper consciente cuando lo quiero hacer? Yo creo que hay algunas señales y que las personas en general deberían conocer también para ayudar a un amigo, a un familiar, a alguien cercano que tenga la idea de suicidarse y que quizá no la hayan compartido. Uno de los primeros síntomas puede ser el aislamiento emocional. Uno siente que esa persona se va aislando de las demás personas, se va retrayendo. O una persona que tú cotidianamente veías con una actitud y de repente está con otra actitud, el que sonreía mucho, el que era más participativo, el que estaba ahí, y de repente lo ves con otra actitud. Los mensajes que ahora en las redes sociales empezamos a publicar mensajes que son negativos o que son tristes o que son de desesperanza, eso es una alerta también para decir qué está pasando con esta persona. Y vale la pena que cuando uno empieza a identificar ese tipo de conductas o la persona que abiertamente dice me quiero suicidar, que uno de los mitos es que el que dice que se va a suicidar no se suicida, el que amenaza con suicidarse no se suicida, eso es un mito. Las personas que se van a suicidar en muchos casos lo anuncian, dan señales, dicen como una manera de pedir ayuda, pero los que estamos alrededor no leemos esas señales, no nos damos cuenta de que están pidiendo ayuda y terminan en un suicidio. Entonces, cuando uno ve estos comportamientos en un amigo, en un familiar, en una persona cercana, hay que acercarse, hay que preguntar qué está pasando y ver cómo podemos ayudar. Mira que tú mismo estabas explicando antes de empezar la entrevista y era que este tipo de señales a veces no le prestamos atención y es de que creemos que la gente quiere llamar la atención o quiere está obviando, no, son tonterías porque le gustó una imagen de Facebook, Instagram, YouTube, cualquier red social y la publicó, pero realmente son señales que está mandando para que usted en su casa, querido televidente, su hijo, su hermano, su mamá, quizás un tío, cualquier familiar pueda estar teniendo ese tipo de sensaciones y nosotros simplemente escuchando al otro podemos ayudar significativamente. Cuando una persona externa ya vivió un intento de suicidio de algún familiar, algún amigo que no fue exitoso, o sea, la persona intentó pero no pudo hacerlo, puede volver a hacerlo, o sea, puede volver a intentar quitarse la vida. Y yo como familiar, ¿cómo actuaría en ese caso? Por supuesto, hay más riesgo de suicidarse cuando ya hay intentos de suicidio previos, sí. Entonces, cada vez que hay un intento de suicidio, se aumenta el riesgo de que esa persona en efecto vaya a suicidarse realmente. Un intento de suicidio siempre requiere atención profesional, siempre. No es para manejarlo solamente en la casa, no es que nos dimos cuenta pero no le contamos a nadie por lo que iba a pasar, por vergüenza. Siempre hay que consultar a un profesional de la salud porque hay que hacer un diagnóstico de esta persona, hay que saber qué fue lo que lo llevó a esta situación. Algunos medicamentos podrán ayudarle y en otros casos procesos de psicoterapia. Entonces siempre hay que consultar. Bueno, Guillermo, yo te invito a ti y a nuestros televidentes a que hagamos una pequeña pausa. Los invito a ustedes a que se conecten por medio de nuestro fanpage @tejiendovínculos. Ahorita volvemos con más información y es hablar sobre un poco sobre las estadísticas y experiencias que tú has tenido en todo lo que llevas de trabajo con este tema de salud mental en nuestro país. Ya volvemos con más aquí en Tejiendo Vínculos, su casa, su hogar. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino.
escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola, hola, ¿qué tal, queridos televidentes? Aquí nuevamente con ustedes en Tejiendo Vínculos, su casa es hogar. Continuamos aquí con Luis Guillermo Álvarez hablando sobre el suicidio. Él es médico especialista en salud mental y estamos hablando sobre ese comportamiento que nos lleva a atentar contra nuestra vida. Vamos a hablar un poco sobre las estadísticas y sobre esas experiencias que has tenido significativas, que yo sé que como médico pues tienes el tema de la reserva, pero hablando sobre experiencias que hayan marcado tu vida y que creas que también podría estar viviendo alguno de nuestros televidentes o usuarios en este momento. Bueno, la OMS calcula, la Organización Mundial para la Salud, calcula que anualmente se suicida 1 millón de personas en el mundo y que esto equivale más o menos a 3.000 personas por día. En Colombia la estadística es de más o menos 2.000 personas por año, que es una estadística altísima. Y digamos que el grupo de edad donde hay más suicidio son jóvenes y también personas que han recibido la jubilación. Y esto nos da una clave acerca de razones también para suicidarse y nos habla de proyecto de vida. Nos habla de para dónde voy en la vida, nos habla del futuro. Muchas personas que reciben la jubilación se quedan sin futuro, se quedan sin... ¿Y ahora qué? ¿Qué voy a seguir ¿Qué haciendo? voy a hacer? Y es muy paradójico porque todos soñamos algún día con jubilarnos, trabajamos con el para retiro, eso. estamos trabajando con ese objetivo. Pero llega la jubilación y si no es una jubilación programada, si yo no programé qué voy a hacer después de que cese actividades laborales, pues también como ese sentido de que ya no hay nada más que hacer en la vida puede llevar a un suicidio. Y en los jóvenes, digamos que el consumo de sustancias psicoactivas, el consumo de alcohol y la falta de proyecto de vida, pues también puede generar esa sensación de desesperanza que me lleve a un suicidio. Entonces, digamos que una vez leí un artículo muy interesante que se titulaba 1 millón de vidas por salvar, hablando precisamente de esta estadística de 1 millón de personas que se suicidan cada año en el mundo. Y ahora tú me preguntas por experiencias que haya tenido alrededor de este tema. Yo hago educación, me gusta muchísimo, y entonces los jóvenes vienen con muchas inquietudes en las instituciones en las que hemos estado. Una de las discusiones que uno escucha comúnmente con los jóvenes es si el que se suicida es muy valiente o muy cobarde. Y lo toman como un chiste normalmente en las instituciones. Sí, puede ser. Y yo creo que eso es lo que lleva a ese joven a no contarlo, a no decirlo y no expresarlo, Claro. por el que dirán, qué pensarán de mí. Porque a veces no encuentra quién me vaya a escuchar, ¿cierto? O se hace a la idea de que nadie me va a escuchar cuando yo vaya con esta inquietud. Pero en realidad el suicidio no es un caso de valentía o de cobardía. El que se suicida no es ni valiente ni cobarde, simplemente es una persona que está sufriendo en silencio, que está sufriendo sola y que no ha encontrado los recursos para lidiar con ese sufrimiento que tiene. Otro mito muy común es que si hablamos de suicidio, la gente se va a suicidar. Entonces no hablemos mejor de eso. En los colegios, por ejemplo, se suicidó un chico, en un colegio en Medellín estaba trabajando, se suicidó un chico y la actitud general fue, no podemos hablar de esto. A la semana se suicidó otro y eso prendió las alarmas y a la semana se suicidó otro en la misma institución educativa. Luego lo que tenemos que hablar es, hacer perdón es precisamente hablar de lo que pasó, de esa experiencia, de cómo estamos lidiando los que estamos alrededor con esa persona que se suicidó, con ese sentimiento o con ese intento de suicidio que alguno pudo tener, hablar de las causas, hablar de qué está pasando en el interior. Y ahorita hablábamos un poco de eso, Cintia, de cómo la gente se ocupa más de lo que está pasando afuera que de lo que está pasando en la familia, que a veces sabemos lo que está sufriendo el vecino, lo que está pasando la persona que vive al frente o mi compañero de trabajo,
pero no nos acercamos un día a nuestros hijos, a nuestros hermanos, a nuestros padres a decirles cómo estás en este momento de tu vida, con qué estás luchando. Fíjate que hay 3 preguntas que yo siempre hago cuando me encuentro con un amigo, por ejemplo. Le digo yo, en este momento de tu vida, ¿qué estás disfrutando más? ¿Con qué estás luchando? ¿Y qué crees que tienes que corregir? Y esas 3 preguntas abren una posibilidad de conversación increíble y también un espacio para que las personas puedan abrir su corazón y decir, estoy disfrutando de esto, esta es mi lucha, estoy preocupado por esto. Y creo yo que ese tipo de ejercicios tendremos que hacerlos más para tener una mejor salud mental y para seguir tejiendo unos vínculos fuertes al interior de las familias y también con nuestros amigos. Sí, yo creo que es súper importante el tema de la escucha y el tema de no creernos superpoderosos, que todo lo resolvemos, porque ahí yo creo que ahí está la falla, el no querer buscar apoyo en las otras personas, no ver a ese otro como un apoyo, sino siempre como un rival. Mi hermano, y yo creo que es ya una ley de vida para mí, dice somos para el otro. Y yo siempre lo aplico y siempre lo digo y se lo digo a todo el mundo, somos para el otro y debemos trabajar constantemente en esa otra persona que termina siendo uno, porque cuando tú ayudas a los demás, te ayudas a ti mismo, te sientes bien, te sientes cómodo, en algunos casos, no sé, como siempre les digo, no generalizo, en mi experiencia, son mis casos y yo los traigo y los comparto con ustedes para ver de qué forma podemos trabajar conjuntamente aquí con nuestras experiencias. Guillermo, estos jóvenes que en este momento puedan estar escuchándonos o esa madre que pueda estar escuchándonos en este momento, que ya vivieron un caso de que algún familiar, su hijo, alguien intentó suicidarse, cambian toda su estructura laboral y familiar, porque ya esa vida empieza a girar en torno de ese ser o esa persona que intentó quitarse la vida. No lo puedo dejar solo, no puedo ir a trabajar porque debo estar ahí. ¿Cómo es esto? Claro, generalmente las familias se pendulan entre 2 extremos. Uno, o lo sobreatendemos o estamos muy pendientes de lo que le está pasando. Y la otra es, no le prestemos atención, ¿cierto? Él hizo eso, es por llamar la atención, entonces mejor dejémoslo cuando dice que está aburrido, cuando dice que está triste. Y creo que los 2 extremos son nocivos. Hay que atender lo que está pasando, hay que hablar de lo que está pasando, hay que buscar los recursos para resolver esa situación. Hay que sentarnos como familia a decir, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué te llevó a esa decisión? ¿Qué podemos hacer? Como decíamos al principio del programa, una de las causas del intento de suicidio y del suicidio es la enfermedad mental, los trastornos afectivos, la depresión, la esquizofrenia. Entonces, esa persona va a necesitar una atención especializada. Pero hay otro tipo de intentos de suicidio que van más de la mano con situaciones emocionales difíciles, de estrés, de tensión, de angustia. Y esta persona pues necesitará una red de apoyo familiar y también psicoterapia para trabajar lo que está viviendo. Entonces las familias deben atender lo que está sucediendo, pero no dejar de funcionar como normalmente lo harían como familia. Yo creo que el llamado es a que nos importe lo que emocionalmente está viviendo el uno y el otro como familia, lo preguntemos, podamos tener estos espacios de cenar juntos, de almorzar juntos, de hablar lo que estamos viviendo, porque de alguna manera las tecnologías nos están aislando de los que están más cerca. Y fueron creadas para acercar. Así es, entonces nos damos cuenta cómo en la mesa estamos sentados, pero cada uno está en su celular, sí, en su red social y nos vamos alejando y perdiendo estos espacios de contar cómo nos estamos sintiendo, cómo te fue en el trabajo, qué luchas tuviste hoy. Y yo creo que eso es lo que tenemos que rescatar en la familia, el volver a hablar con el otro y a contarle lo que yo estoy viviendo y lo que estoy sintiendo. Y es muy importante. Igual todo lo que has dicho ha sido súper importante. Yo siempre me voy súper llena de conocimiento e información de esas entrevistas. Yo creo que igual nuestros televidentes, porque hoy en día los padres que vivieron quizás esa escasez económica en su familia se han dedicado a trabajar 24/7.
porque han creído y creemos algunos de que el dinero lo es todo y que si tienen una super casa, carro, moto, el mejor colegio, la mejor universidad, el mejor celular, el mejor, bueno, de todo, ya ahí estoy construyendo todo, ya mi hijo va a ser feliz. Tenemos una idea errada de lo que es realmente la felicidad, de que hace feliz a esa persona. Y hemos visto los casos de que jóvenes y niños pertenecientes a familias de estratos, digamos 5 o 6 en adelante, que tienen un buen fluir económico, también atentan contra su vida. Voy a eso. En este año se presentaron 3 casos específicos acá muy sonados en la región de nuestro departamento, donde dejaron videos, dejaron cartas, ¿cierto? Esas personas que se suicidaron, diciendo como que no se echen no es culpa suya, no es culpa de nadie, yo tomé la decisión. Otros despidiéndose de su familiar en ese caso. Y para terminar, cuando un caso de una niña de 6 años que también se tomó un veneno, dijeron que la niña se había suicidado. Nunca se logró determinar exactamente qué estaba pasando, pero dijeron fue un suicidio. Para finalizar, ¿qué puede estar pasando en ese momento cuando la gente nos deja un mensaje diciéndonos, pidiendo disculpas y justificando el acto del suicidio? ¿Qué pasa ahí? Y la última recomendación que le haríamos a nuestros televidentes, ya se nos acabó el tiempo, Guillermo. Bueno, yo creo que lo más importante es hablar, lo más importante es pedir ayuda. Esa es la capacidad más importante que tenemos los seres humanos. Habla con alguien, cuéntale lo que estás viviendo. Incluso si tengo un familiar que está viviendo una situación así y yo mismo no sé qué hacer, cómo gestionar eso, cómo ayudarle, busca ayuda, pregúntale a alguien, pide asesoría para saber cómo acercarse a una persona que ha intentado suicidarse o que tiene un pensamiento de suicidio. Yo creo que lo más importante siempre es hablar y buscar ayuda. Cuando una persona escribe una carta, una despedida, en otras palabras, también es un intento desesperado por decir, hey, yo necesitaba una ayuda que nadie me ofreció. Entonces tenemos que estar muy atentos a cada una de esas señales, a abrir espacios seguros para que la gente cuente lo que está sintiendo, lo que está viviendo, y poder ayudarles a ellos a gestionar sus emociones. Hay que pedir ayuda, hay que hablar. Hay que hablar, hay que pedir ayuda, queridos televidentes. Lastimosamente se nos acaba el tiempo. Guillermo, yo te invito a que estés nuevamente con nosotros aquí en Tejiendo Vínculos, tu casa, tu hogar. Queridos televidentes, nosotros nos despedimos desde la Biblioteca Pública Departamental Arnoldo Palacio Mosquera. Les mando, como siempre, muchísimos besos. Recuerden que todos los días es una nueva oportunidad para cumplir y hacer realidad nuestros sueños y metas. Recuerden que este programa llega gracias a la Gobernación del Chocó, al Fondo Mixto en su proyecto de Escuela de Paz y Convivencia y a la Agencia de Desarrollo Local Tatama. Besos nuevamente, chao, chao. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven, te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.